Saludos a todos. En la clase pasada vimos algunas definiciones de robótica, comenzando entonces el tema de brazos mecánicos. En esta clase vamos a dar un poco de énfasis, y es el último tema del curso, en lo que es la kinemática. La kinemática lo que va a hacer es que va a leer las posiciones de los motores, de los actuadores lineales, de cada uno de estos, de cada una de las juntas de un brazo mecánico, y con esa lectura va a determinar entonces en dónde está la herramienta de punta con respecto a un sistema de ejes globales. En otras palabras, vamos a buscar el punto con respecto a un sistema y vamos a saber exactamente dónde está señalando el brazo mecánico. Fíjense que los puntos son relativos al sistema de coordenadas que estemos definiendo en ese momento. Aquí en esta foto que tenemos acá, tenemos un sistema principal, el sistema global, donde tenemos Z0, X0 y Y0. Y más tarde vamos a explicar cómo es que se seleccionan esos ejes. Y entonces tenemos un segundo sistema que es X1, Y1 y Z1. Y fíjense que las coordenadas de la herramienta de punta con respecto al sistema 1 son independientes de la posición del brazo. Fíjense que yo en este momento la herramienta de punta está prácticamente encima de la pieza, pero su posición relativa con X1, Y1 y Z1 son iguales. Por lo tanto, las coordenadas de un punto cualquiera dentro de la herramienta de punta con respecto al último sistema 1 van a ser iguales independientemente de la posición que tenga el brazo. Así que el punto P con respecto al sistema 1 es un punto fijo, un punto P cualquiera en el espacio dentro de la herramienta de punta, pero con respecto al sistema global el punto cambia. Así que la kinemática trabaja de esa manera. Yo voy a crear un sistema movible que se mueve con el brazo mecánico, con la herramienta de punta, de modo que el punto P con respecto a la herramienta de punta, las coordenadas de la herramienta de punta son las mismas independientemente del resto de la justa del brazo mecánico, pero cuando miro entonces el sistema global voy a necesitar las lecturas de la junta o de los grados de libertad para entonces poder determinar cuál es el punto P real con respecto al sistema global. Y el punto P real ya no va a ser relativo a la herramienta de punta, sino al mundo que el brazo mecánico se va a mover, a la envoltura donde se va a estar moviendo el brazo mecánico. Entonces, fíjense que vamos a tener un sistema de coordenadas que es fijo y otro que es movible. Para poder entonces manejar este asunto, ¿verdad? Este es el punto P fijo. Vamos a tener el sistema de coordenadas fijo, un sistema de coordenadas movible. En el caso anterior usamos Z0, ¿verdad? El sistema 0 con X0, Y0, Z0 y un sistema movible X1, Y1 y Z1. Esos sistemas van a prevalecer, pero vamos a entonces añadir un sistema que es movible, ¿verdad? Para que se coincida con el próximo sistema que es el anterior, el caso anterior que es X1, Y1, Z1. A eso le vamos a llamar UW. Así que lo que estamos diciendo es que este punto P se va a mover con el sistema movible y, y según se mueva el brazo mecánico, pues yo voy a este punto P, pues tengo que buscar dónde que va a estar colocado. Y eso se trata de la kinemática.
para poder entender entonces este asunto, vamos a usar un poco de matemática ya desarrollada en otros lados. No voy a entrar en el detalle del desarrollo. Donde existe un teorema que dice que existe una matriz tal que las coordenadas del punto del sistema movible multiplicado por esa matriz me van a dar las coordenadas del punto con respecto al sistema fijo, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Así que el punto P, cuando estemos bregando con el sistema movible, le vamos a llamar que es el punto P con respecto a UW. Y el punto P con respecto al sistema fijo, le vamos a llamar el punto P XYZ. Y entonces la matriz va a tener en el extremo superior izquierdo, va a tener el nombre del sistema fijo. Y en suscrito va a tener entonces el nombre del sistema movible. Esta nomenclatura es bien usada en la literatura de robótica, así que por eso estamos usando esta nomenclatura aquí. Y esta matriz le vamos a llamar la matriz de transformación. ¿Está bien? Ok. ¿Cómo yo consigo esa matriz de transformación? Para poder entender eso, tenemos el sistema XY fijo, como dije, el movible, el UW, que inicialmente coinciden. Este punto de origen lo separé un poco en la presentación, pero realmente es el mismo punto de origen. Y ambos sistemas originalmente están coincidiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para llegar a obtener la matriz A? Es que vamos a mover el sistema UW para que coincida con el sistema movible X1, Y1, Z1. En este caso, pues no lo tengo que nombrar porque estamos bregando con la matemática. Así que vamos a ver cómo se ven las rotaciones. Yo puedo tomar una rotación con respecto a cualquier eje, ¿verdad? Y esas rotaciones las voy a representar con una matriz de transformación de 3×3, que va a tener esta forma. La forma va a tener el componente del vector U con respecto, ¿verdad?, a X, Y, Z. El componente del vector V con respecto a X, Y, Z. El componente de W con respecto a X, Y, Z. O si quiero mirar las filas en lugar de las columnas, puedo decir el componente de X con respecto a UW, el componente de Y con respecto a UW, o el componente de Z con respecto a UW. Cualquiera de las dos interpretaciones son válidas, pero generalmente trabajamos con las columnas porque vamos a tener el sistema movible y el sistema fijo es el XYZ, que es el que nos interesa, así que generalmente vamos a mirar las columnas. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a romper un vector cualquiera de rotación, lo vamos a romper en 3 vectores. El vector de X, fíjense que yo tengo una rotación con respecto al eje de X que está saliendo de la pantalla hacia ustedes, ¿verdad? Tengo el X hacia arriba, tengo la Y, y entonces si usamos la regla de la mano derecha, pues X cross Y me va a dar Z. Y entonces vamos a rotar el eje, el movible, por un ángulo alfa. Fíjense que la rotación en X y la rotación con el eje de U son la misma porque el eje de X y el eje de U coinciden y son idénticos, están inicialmente coincidiendo. Y entonces, si ahora nosotros cogemos y hacemos una proyección y tiramos una proyección de aquí a acá, ¿verdad?, haciendo este ángulo de 90 grados, por trigonometría podemos sacar cuál es el componente en Y, y podemos sacar también cuál es el componente en Z.
que sería esta distancia, ¿verdad? Es la misma que la que tenemos acá abajo. Así que fíjense, el eje de X, el eje de U, con respecto va a tener, es el mismo componente de X, así que por eso es un 1. Aquí vamos a tener un 0 porque el eje de U no tiene componentes en Y, como tampoco tiene componentes en Z. Y entonces, el eje de V no tiene ninguna proyección con respecto al X, al eje de X, porque es perpendicular. Y por eso es que tengo un 0 acá. Pero entonces, con respecto a la proyección con respecto al eje de Y, pues sería el coseno de alfa. ¿Ok? Así que sea V por lo que sea el coseno de alfa. Así que tengo coseno de alfa es igual a V sobre la proyección de V con respecto a Y. Así que naturalmente no estoy poniendo V porque V, el sistema lo vamos a hacer ortonormal. En otras palabras, el VW, tanto como el XYZ, pues son ortonormales y por lo tanto la magnitud es 1 y de ahí es que sale que sea más que coseno de alfa. Y entonces el reflejo con respecto a Z, ¿verdad? Va a ser entonces el seno de alfa, que es lo que tenemos aquí. Y entonces ahora vamos a mirar la proyección, perdón, la proyección de la W con respecto a mi Z y con respecto, ¿verdad?, a mi Y. La W entonces no tiene un reflejo en cero en el eje de X, por lo tanto esto es 0. En cuanto a Y, ¿verdad? Pues va a ser esta distancia de aquí, que coincide con esta distancia, que es el negativo seno de alfa, ¿verdad? Porque estamos moviéndonos hacia el lado negativo. Y entonces, moviéndonos hacia arriba, esta distancia es la misma que esta, ¿verdad? Por el alfa. Esto es coseno de alfa. Así que fíjense que la proyección de este sistema de rotación va a ser igual a un 1 en el eje que estamos rotando, que es el eje de X o de U. En la fila y en las columnas vamos a tener ceros. Así que tenemos un 1 y en la fila vamos a tener el 0. Y entonces en la diagonal principal vamos a tener el coseno de alfa, ¿verdad? El coseno del ángulo que estemos rotando. Y en los dos que quedan vamos a tener el seno del ángulo. Y el negativo, si aquellos que saben jugar ajedrez, el paso de caballo, donde colocamos el 1, nos movemos 1, 2 y hacia abajo. Y ahí me va a dar el negativo del seno de alfa. Esto es un pequeño truco para acordarme de esta matriz sin necesidad de estar mirando las proyecciones todo el tiempo. Vamos a mirarle ahora qué pasaría con una rotación con respecto a Y o a V. Inicialmente coinciden. Tenemos el eje de Y saliendo de este punto hacia afuera, ¿verdad? Hacemos X cross Y, nos va a dar el Z, eso está correcto allí. Y ahora podemos mirar el 1 está en el Y, en el V, fuera de eso, en la columna y en la fila tenemos el resto de 0. En la matriz diagonal vamos a tener el coseno y en el resto vamos a tener el seno. Y hacemos como los mapas de Carnot. Mira, nos movemos 1, 2 hacia abajo. Ahí tenemos el negativo. Vamos a mirarlo aquí. El eje de U con respecto a una proyección en X, ¿verdad? Sería esta distancia, que es el coseno de phi. Pero como me estoy moviendo hacia abajo en dirección contraria de Z, pues voy a tener negativo seno de phi. ¿Ok? El eje
de Y, de V, coincide con el de Y, que es el 1 que tenemos aquí, y aquí tenemos el 0 y el 0. Este 0 es porque la U no tiene proyección en X, en Y, perdón. Y ahora vamos a mirar aquí la Z, la W. La W, con respecto a X, va a tener esta distancia, ¿verdad? Que es el seno del ángulo, ¿ok? ¿Verdad? Esta distancia, perdónenme, vamos a marcarla. La W con respecto a mi X, ¿ok? Este ángulo aquí y entonces tenemos, esta es la proyección de Z y esta es la proyección de X, ¿está bien? Que es esta distancia. Vamos a ponerla aquí. Este ángulo aquí vuelve a ser phi, perdónenme. Este ángulo, sí, este ángulo estaba bien. ¿Verdad? Este es 90 grados, esto es 90 grados, esto es phi menos 90 menos phi, este ángulo es phi. Así que la distancia de aquí a aquí, que es la proyección, es el seno, que está al lado opuesto. Y esta distancia de acá es el coseno, que es lo que tenemos acá con respecto a z. Vamos a mirar entonces la última rotación, que es con respecto al eje de z. Aquí tenemos nuestra x y nuestra y, la u y la w. Y fíjense que si hacemos con la mano derecha x cross y, nos va a dar el eje de z saliendo hacia afuera. Y entonces ahora tenemos el ángulo donde queremos, el eje de rotación es el z o el w. Así que en el ZW ponemos aquí un 1. En la columna tenemos ceros. En la fila tenemos ceros. Así que miramos el 1. Y donde esté el 1, esa fila, el resto va a ser 0. Y la próxima columna va a ser 0. La fila del 1. La columna del 1. En la diagonal principal vamos a tener el coseno. Y el resto va a ser seno. Y vamos a movernos 1, 2 hacia abajo, como si fuera un mapa de Carnot. Y ahí aparece el negativo. ¿Está bien? Bueno. Fíjense que es el V el que me aparece negativo con respecto a X. Y en efecto, con respecto a X, me estoy moviendo esta distancia de aquí a acá. Ese es el movimiento en X, que es el lado opuesto, es el seno. El negativo seno, ¿verdad? Porque estoy en el lado opuesto a X. Negativo seno. Y entonces con respecto a Y, esa V sería el coseno, que es lo que tenemos aquí. Y entonces esa V no tiene proyección en el eje de Z, porque ese es el eje de rotación. Del mismo modo, la U va a tener entonces esta proyección aquí, que es el coseno, y esta de acá, que sería el seno, que es lo que tenemos aquí, y el 0 porque no tiene proyección en X. Así que, fíjense que ahora lo único que falta es romper cualquier rotación. Yo tengo cualquier eje de rotación y yo lo rompo en 3 rotaciones. Generalmente en robótica con 2 son suficientes. Y entonces ahora, ¿cómo yo hallo la matriz
A, la matriz de transformación. Pues miren, el modelo matemático, ¿verdad? Que no vamos a ver cómo se desarrolla porque no nos daría tiempo en el curso. Rotación, cuando yo estoy usando una rotación con respecto al eje fijo, X, Y, Z en este caso, voy a premultiplicar. Cuando la rotación es con cualquiera de los ejes del sistema movible, postmultiplico. Y comienzo entonces con la matriz identidad. Vamos a ver este ejemplo, miren. En este ejemplo, yo voy a coger y comienzo con la matriz identidad. ¿Ok? La matriz identidad. Vamos a ver. Una matriz identidad 3×3 naturalmente. Y entonces, ahora digo, si se rota por alfa con respecto a X, X es del sistema fijo, pues entonces tengo que premultiplicar. Este resultado lo premultiplico, me da X, una rotación en alfa. Luego se rota por Z con respecto a W. El W es el sistema movible, así que postmultiplico una rotación con respecto a W por el ángulo Z. ¿Está bien? Y finalmente una rotación por el ángulo Z con respecto al eje de Z. Así que como el eje de Z es fijo, lo voy a premultiplicar. Por el ángulo Z. Y esta sería mi matriz de transformación. Vamos a mirarlo. Este es el resultado, ¿verdad? Más bonito porque yo escribo feo. La matriz identidad multiplicada por cualquiera de estas matrices 3×3 da la misma matriz. Así que la podemos obviar. Y este entonces sería el resultado que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Que esa matriz que se obtiene, la matriz anterior, es la matriz A. Esta sería la matriz A de rotación. Y va a terminar con los vectores que ya conocíamos, que habíamos dicho. Y esto nos va a relacionar las coordenadas del punto P con respecto al sistema UW. Y las coordenadas multiplicado por la matriz de transformación nos va a dar las coordenadas del punto P con respecto a X, Y y Z. Ahora bien, en la próxima tarea les vamos a dar un pequeño quiz donde se le va a dar las rotaciones y ustedes nos van a tener que buscar el resultado de la matriz. En este ejemplo que vimos en el anterior, yo no le expresé el resultado final, ¿ok? ¿Por qué no se lo expresé? Es un poco más complicado. Y no lo expresé porque cada una de esas matrices las voy a tener que sustituir por la correspondiente a las que tenemos aquí. El R de X, Y se va a multiplicar, esta va a ser la matriz. Y en tanto el de WZ como el de Z de Z, esta sería la matriz. Así que eso completaría el resultado completo. Nos veremos entonces en la próxima para trabajar cómo se va a incluir las transformaciones de traslación. Las transformaciones de traslación, pues ya los ejes no coinciden en un solo punto. El origen de cada sistema se va a separar, que es el caso donde aparecen los brazos mecánicos. Hasta luego.